Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu canal Alan Conta y Finanzas. El día de hoy te voy a mostrar la explicación contable financiera acerca de la paradoja del billete mágico. Voy a utilizar la versión de los tres chiflados que me gusta mucho. Entonces, ve a buscar este video, hay muchas versiones. Después de ver este video, te invito a que veas la explicación contable financiera de esta paradoja. Muy bien, entonces ya viste el video, ya te diste cuenta que está muy curiosa la situación. Lo que vamos a hacer aquí es contar la historia desde los balances iniciales. Vamos a plasmar la situación tal cual como está cuando comienza de que se empieza a hacer la primera transacción. La primera transacción ocurre porque Moe le reclama a Larry, le dice, oye, tú me debes dinero. Larry tiene $10 y después, seguido esto, Larry procede a pagar una parte, le menciona que le debe otra y así sucesivamente, pero en esta primera foto, que lo vamos a ver así, vamos a ver a cada persona, a Curly, por ejemplo, aquí están los balances generales de cada personaje. Primero está Curly, después está Larry, después está Moe, y la idea es plasmar cómo se encuentra la situación financiera de cada uno de ellos. Curly, por ejemplo, le debe $20 a Larry, tiene por cobrar a Moe $20. Larry tiene 10 en efectivo. Aquí ponemos entre comillas que el origen de este efectivo es capital ganado por alguna razón X, Y o Z, y mucho tiene que ver con la solución de este problema, pero lo vamos a ver después. Y también le debe a Moe 20 y Curly le debe a Larry 20. Entonces por eso Larry tiene por cobrar $20. Moe le debe a Curly $20 y tiene por cobrar $20 con Larry. Y si te das cuenta, él no tiene efectivo, no tiene cash. De igual forma, no tiene efectivo o cash Curly. Entonces, aquí están los balances generales o balance sheet de cada personaje y sus saldos de cuentas por pagar o liabilities o sus cuentas por cobrar, account receivables, por cada uno de ellos. Muy bien, entonces comenzamos a dar, vamos a maquilar los procedimientos contables que se suscitaron después de la primera transacción, que fue el reclamo de Moe a Larry. Le dijo, oye, tú tienes $10, entonces págame. Le dice, bueno, yo te voy a pagar. Entonces Larry abona 10, pero también cancela 10 de su cuenta por cobrar, pero también cancela 10 de su cuenta por pagar con Moe. Por otro lado, Moe registra este cash, sus operaciones económicas, y ya lo que tiene por cobrarle a Larry son 10 solamente. Entonces aquí registra esta operación. Si te das cuenta, esta es la primera operación, digamos que es la operación azul, y solamente sucede entre Larry y Moe. Después de esta operación llega el reclamo para Moe. Le dice Curly, oye, acuérdate que tú me debes 10. Le dice, oye, acuérdate que tú me debes 20. Procede Moe a decirle, bueno, entonces yo voy a sacar dinero y te voy a cancelar la mitad de mi deuda. Te pago 10 y te sigo debiendo 10. Curly acepta esto y procede a hacer su registro individual. Entonces ya Curly tiene 10 de entrada, pero también su cuenta por cobrar o account receivable tiene una cancelación de 10. Bueno, después de esto, Larry le reclama a Curly. Le dice, tú me debes 10, págame. Le dice, ok, voy a sacar dinero, te voy a pagar de la cuenta que te debo. Y Larry procede nuevamente a tener estos 10, caen nuevamente en sus manos y cancela la cuenta por cobrar por 10. La cuenta que tiene con Curly, aquí está Curly, la cuenta que tiene con él, la cancela. Muy bien, ¿dónde quedó el dinero? Pues aquí quedó, ¿no? Entonces Moe le dice, oye, acuérdate que tú me sigues debiendo 10. Y aquí está su cuenta por pagar o su liability. El saldo ya no es de 20, ya le había pagado 10. 20 menos 10 son 10. Tiene aquí de saldo este pasivo. Entonces le dice, pues ya liquídame, ¿no? Entonces Larry procede a pagar nuevamente, cancela la cuenta por pagar con Moe. Ahora sí ya se salda todo lo que le debía a Moe y Moe procede a hacer sus registros personales, pero también recibe el dinero, recibe 10 en cash y cancela su account receivable por 10. Entonces Curly le reclama a Moe nuevamente, tú
me debes 10. Ya no son 20, pero me sigues debiendo 10. Moe le paga, cancela efectivo contra su pasivo. Y aquí Moe ya cancela su pasivo en totalidad. También ya no le debe Larry a él. Ya se cancelaron 2 pasivos completamente. Y cuando se hace este registro de que le paga a Curly, Curly también hace lo propio. Recibe 10 en cash, cancela la cuenta por cobrar que tenía con Moe. Y por último, Larry le dice, oye Curly, acuérdate que tú me debes, mira, aquí está mi saldo, apenas son 10, entonces Curly procede a pagarle, cancela su pasivo y nuevamente registra el efectivo aquí, pero cuando hace esto también cancela su cuenta por cobrar con Curly. ¿Y qué fue lo que pasó aquí? Aquí se cancelaron los pasivos, se cancelaron las cuentas por cobrar y hubo flujo transaccional de operaciones. Esta transacción fue en efectivo y se cancelaron los saldos que ya tenían. Y ahora vamos a hacer una explicación un poquito más del origen de estas operaciones y va de la siguiente manera. Para explicar esto hay que explicar un poquito la ecuación contable. Vamos a pintar aquí un balance general a nivel de cuenta. Es un balance sheet o un balance general. Entonces, del lado izquierdo tenemos los activos y del lado derecho tenemos pasivo y capital o asset, liabilities y equity. En la fórmula digamos básica del cuadro contable es que los activos son igual a pasivo más capital. Los assets son igual equals liability plus equity. Entonces, esta es la fórmula básica del cuadro contable, lo cual nos dice, si tú tienes un activo, registras un activo aquí, solamente tuvo 2 posibles orígenes, o fue pasivo o fue capital, o una combinación de los dos. Puede ser una parte capital, vamos a suponer aquí que son un activo que vale 3, y el origen de este activo solamente tuvo 2 posibilidades, que fuera todo capital o todo pasivo o una combinación de los dos, capital y pasivo. En este ejemplo, el activo que está aquí, el origen fue capital por 1 y pasivo por 2. Esto fue lo que hizo posible esto. Ahora, ¿cuál fue el origen de las operaciones a nivel resultados? Y aquí vemos el income statement o el estado de resultados, que nos dicen, si tú tienes registrado un activo, de este lado también puede corresponder entre capital y pasivo, pero también puede tener su origen en resultados. Lo único que hay del lado derecho en el estado de resultados son los ingresos o income. Otra posibilidad de estos tres es que los tres fueron income. También otro origen de los tres puede venir desde el estado de resultados y que sean ingresos o income. Entonces, digamos que aquí está la aplicación y aquí está el origen. Estas son las posibilidades que tuvo como origen un activo. Ahora bien, del otro lado vamos a buscar lo mismo, pero al revés. Y aquí no nos vamos a enfocar en el capital. Vamos a borrar del mapa. Vamos a decir que estamos buscando 3 de pasivo, que el origen pudo haber sido 3 de activo, y en resultados la otra posibilidad pueden ser 3 de este lado, pero estos 3 son gastos o expenses. Estas son las posibilidades que hay con el origen de los activos y los pasivos que ya tenían. Vamos a recordar qué fue lo que pasó aquí. Vamos a hacer una copia de esto. Muy bien. Así iniciaron estas operaciones. Estos fueron los saldos iniciales, los balances iniciales, pero lo que estamos viendo es una operación a partir de operaciones económicas que ya estaban concretadas. Es decir, para que Curly tuviera una cuenta por pagar, ya tenía un origen y un trasfondo de transacciones económicas que le dieron origen a esta cuenta por pagar. También, por el lado de la cuenta por cobrar con Moe, ya tenía cuestiones, transacciones económicas detrás. Y aquí vamos a asumir, hay varias posibilidades, pero lo que vamos a resumir aquí es un income statement. Ok, entonces vámonos por orden. Vamos a pintar aquí el income statement o el estado de resultados de lo que dio origen a la cuenta por cobrar con Moe. Entonces, dado que la cuenta por cobrar es un activo, puede que el origen sea otro pasivo, pero dado que el único pasivo del cual tenemos registro es la cuenta por pagar con Larry y que esta tiene un trasfondo
aparte, vamos a darle el origen al dinero para que Moe tenga una transacción por la cual Curly es quien tiene la posibilidad de cobrar por este dinero. Entonces le dio dinero a Moe. Entonces el origen de esta transacción es dinero. Y es cierto, este dinero puede tener origen como un pasivo. Vamos a pensar que una cuenta por pagar con el banco o también un ingreso. Entonces vamos a quedarnos con esta posibilidad, pero la realidad es que este estado de resultados tiene posibilidades incluso de no tener operación y que las operaciones estén depositadas en el balance, pero vamos a darle este origen resultados con ingresos o income. Ahí está, ingresos o income de 20. La cuenta por cobrar está del lado izquierdo, el ingreso da origen al lado derecho. Por otro lado, pasa lo contrario. Para que una cuenta por pagar con Larry haya sido efectiva es porque Larry le otorgó dinero que no está. Entonces aquí vemos que no tiene dinero Curly, por tanto el dinero fue aplicado o ya sea en un activo o en un gasto. En nuestro ejemplo de aquí, donde todo está reflejado con cash, con dinero efectivo, vamos a decir que una de las posibilidades es que esté depositado en gastos o expenses. Realmente son personas, no se ve que dispongan de actividades económicas. Si el ejemplo de esta paradoja fuera una empresa, pues tendría N posibilidades, digamos, créditos bancarios aplicados aquí, negociación con un proveedor, aquí pudo haber sido aplicado en alguna maquinaria, en algún inventario, y el inventario finalmente se traduce en dinero. Entonces, como no hay un trasfondo económico muy amplio de lo que hacían estas personas, vamos a decir, si tienen por cobrar es que hubo un ingreso. En algún momento hubo efectivo aquí, fue un ingreso, y por otro lado también se dispuso de una cuenta por pagar que tuvo origen aplicado en un gasto. Déjenme apagar el teléfono. Muy bien, entonces ahí están aplicados estos 20. Esto fue algo que no vimos y que fue cuando comenzaron las operaciones entre ellos. Esto ya existía. Y vamos a marcar exactamente la misma posibilidad aquí. Vamos a marcar la misma posibilidad aquí con Larry y exactamente la misma posibilidad con Moe. Nada más que con Larry tenemos una excepción, que ya tenemos 10 de capital ganado. Eso quiere decir que forman parte del resultado, este ejemplo, ¿no? Del resultado que ya está aquí. Entonces son 10, 20 de origen, 20 de gastos de origen, pero en el momento en el que se está capturando la operación, Larry es el que dispone de 10 como saldo inicial. Entonces ahí está la operación, el cuadre, pero esto sí es cierto. En cualquier transacción, en cualquier balance de cualquier compañía, no pueden existir saldos si no tuvieron un origen de contrapartida. Y ese origen de contrapartida siempre deriva en una transacción, ya sea que hubo un traspaso de bienes, traspaso de inventarios, traspaso de activos, venta de activos, digamos a largo plazo, propiedades, etcétera, o hubo flujo de dinero. Entonces, el caso que estamos viendo aquí es curioso porque nosotros vemos la foto ya después de que se originaron una serie de movimientos. Si se dan cuenta, los balances iniciales con el origen ya tienen bastantes transacciones, y eso que nosotros solamente vemos 10 pesos. Cuando empieza el problema ya habían ocurrido transacciones que dieron origen a esto. Entonces esta manera de pensar es una manera de pensar en la cual también pues en las auditorías a veces se pueden hacer asunciones de qué tipo de transacciones pudo haber ocurrido en una partida que está abierta, cuál es la edad, qué fue lo que ocurrió. Con tan solo ver la fotografía de los saldos ya dice muchísimo, y se pueden suponer muchísimas cosas. Aquí solamente se le dio una aplicación lógica al origen de los saldos que ya estaban partiendo en este problema. Entonces, esto es en resumen. Ahora vamos a ver comparativa, vamos a llevarnos
estos resultados hacia allá, digamos que al flujo de transacciones ya resueltas, y vamos a darles una presentación muy leve para que sea más gráfico. Comenzamos con Larry, con la operación con Moe, que dieron origen a este cruce y también dieron origen a esta operación que está aquí. Pues fue la de Moe con Curly, aquí está Moe con Curly, pues fue la de Curly con Larry, pues fue la de Larry con Curly, pues fue la de Larry con Moe, después fue la de Moe con Curly y después fue la de Curly con Larry. Y aquí en esta transacción última, donde Larry dice, ah caray, me quedé nuevamente con mis $10, aquí están estos de aquí, se quedó con esos $10 y aparentemente se liquidaron las transacciones que hay con todos. Ahora, ya que están ordenadas así de esta manera, sí es importante que es importante ver que el flujo de una operación no pudo haber derivado la liquidación de otra si no tuvo esta secuencia lógica. Desde Larry pasó con Moe, Moe con Curly y nuevamente Curly con Larry. Si hubiera sido al revés o se hubiera roto esta cadena de sucesos, no se hubieran concretado las operaciones. Tuvo que tener esta secuencia lógica y tuvo que tener cada una de estas personas los saldos por cobrar y por pagar como están aquí. Si eso no hubiera ocurrido, no se hubiera hecho todo el flujo transaccional. Y lo que nosotros vemos rodar son $10 durante todo el video, pero estamos perdiendo de vista el origen y son justamente estos de aquí, estos 10 de aquí, que son los que tiene Larry, son los que vemos de manera ocular. Este es lo que resuelve el flujo de transacción, digamos que son los 10 pesos de la liquidación de las operaciones. Aquí tiene origen en estos $10, que son los que tiene como ingreso Larry, pero estamos perdiendo el origen de las cuentas por cobrar, por pagar de cada uno de ellos, y aquí están sus posibilidades que sí o sí derivaron en el ingreso de dinero que ya no se ve, pero que sí ocurrió. Entonces, sumando los resultados de todos y sumando los gastos de todos, para que fuera posible que cada quien tuviera una cuenta por cobrar y una cuenta por pagar, tuvieron un ingreso antes de estas operaciones entre todos de $60. A su vez, cada uno de ellos gastó $20. Entonces, hay un gasto que no se ve de $60. Ingresaron 60, y los mismos 60 se perdieron. Y al final quedaron puras deudas entre ellos. Eso fue lo que le dio origen a este problema. Entonces, nosotros solamente estamos viendo los saldos iniciales de balance aquí y cómo fue pasando el dinero de cada mano a la mano del tercero, formando una cadena y liquidando sus operaciones, pero en el trasfondo estamos perdiendo de vista el origen. Y esta es una de las posibilidades. Pero comentaba que hay más posibilidades, dijo, la otra es que sea una combinación entre todo lo que sea natural abonar, ya sea el abonar en el estado de resultados o en el abonar en el balance, o aquí en el gasto todo lo que sea cargable en el estado de resultados, todo lo que sea cargable en el lado de los activos. Si nos ponemos un poco más creativos, también cargando y abonando en operaciones que no tienen esa naturaleza, pero el origen, preguntándose, ok, fue un pasivo, pero el pasivo ¿qué le dio, no? Y por qué, preguntando un poquito por qué de cada operación que pudiera dar origen a estos saldos, el por qué siempre nos va a llevar al flujo de dinero, siempre nos va a llevar al movimiento en los estados de resultados. Entonces, lo que vemos en las operaciones de este problema solamente son traspasos, cancelaciones de saldos y puros saldos de balance son los que se mueven. Eso quiere decir que resultados ya fue afectado anteriormente. Entonces, amiguito, cuéntame aquí, ¿qué te parece esta perspectiva de las operaciones y de la explicación que te estoy dando? Y también cuéntame si tú conoces operaciones similares. La verdad es que este tipo de operaciones son muy comunes entre partes relacionadas, grupos, incluso podrían prestarse para estrategias pues financieras, fiscales. Digamos, si esto a veces suena como un problema de la vida real, cuando hay grupos, empresas que tienen grupos y que los grupos son holdings que tienen muchísimas partes relacionadas, que tienen transacciones entre ellas, a transacciones así
y a tratar de indagar el origen y aplicación de las operaciones que dieron orígenes a los saldos, a los movimientos que hay. Es un tema de la vida real. Eso siempre pasa y a veces también es un dolor de cabeza, la verdad, porque si no se tiene un flujo de registro totalmente controlado, si alguno de ellos hubiera perdido de vista el registro de deber a alguien o que te deban, es poder rastrear las operaciones de manera correcta. Entonces, y digo, las personas físicas, pues casi, aquí en México, pues el flujo aquí en México las personas físicas suelen pagar casi con flujo de efectivo. Entonces, digamos que estos resultados pudieron haber estado en conciliación y realmente el flujo que hubo de entrada de dinero y la salida como deducción es lo que se pagaría de impuestos, más, menos, obviamente con sus bemoles y especificaciones de tasas, etcétera, pero es muy importante separar, identificar muy bien las operaciones, saber cuáles son aquellas que derivan del intercambio de flujo y también separar aquellas que no intervinieron en flujo. Entonces, cuéntame qué te pareció esta explicación contable financiera de lo que pasó con los tres chiflados y esta paradoja del billete mágico. Si llegaste aquí, cuéntame qué estás opinando. Si llegaste hasta aquí, cuéntame qué es lo que opinas de esta solución. Saca tus conclusiones. Dime si estás de acuerdo o no. Llámale a la abuela, al abuelo, tómate un café con ellos ya que está empezando el frío y diles si estás de acuerdo, o también llámale a tu amigo más cercano, compártele este video, dile que necesitas platicar acerca de este problema. Así que eres libre de decir lo que gustes en los comentarios, de compartir, suscribirte, darle like, etcétera. Muchas gracias. Estés muy bien, amiguito, amiguita. Muchas gracias por estar.